Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar allí. Estamos en Textuales. Débora. Hola Claudio, buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar saludando a nuestros panelistas. Tatiana Shapiro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Lucio de Mateo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Mary Fox. ¿Qué tal? Buenas noches, Gracias. ¿cómo andan? Bien, hoy tenemos dos temas importantes. Primero está con nosotros el candidato por la UCR a la presidencia de la Nación, Ricardo Alfonsín, y luego la segunda media hora del programa vamos a tener un debate muy profundo sobre el tema del aborto y ese proyecto de ley que será analizado en el Congreso de la Nación en pocos días. Ricardo Alfonsín, muchísimas gracias por estar aquí en Textuales, nuevamente. No, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo anda Rosario de la Frontera? ¿Bien? No, ese es más arriba, el mío queda un poquito más abajo, Rosario del Tala. En Rosario del Tala, sí. Después viene la interna. El otro día pasaba y me acordaba de usted. Ah, bueno. Ricardo, ahí estaba diciendo lo que íbamos a tener en la segunda parte del programa, el tema del aborto. ¿Cuál es su postura con respecto al aborto y los proyectos que están allí por tratarse en el Congreso? En primer lugar, quiero decir que con relación al partido, estas son cuestiones que se consideran de conciencia, de manera que me parece que no se les puede exigir a los partidos políticos una definición en estas cuestiones. En segundo lugar, diría que no me parece que el momento para tratar estas cuestiones, el más adecuado, sea una campaña electoral, porque allí uno puede verse condicionado precisamente por las exigencias que supone una campaña electoral. En tercer lugar, diría yo estoy a favor de la vida. ¿Quién podría estar a favor de interrumpir la vida? Pero también hay que entender la situación en la que se encuentran muchísimas personas, sobre todo adolescentes, chicas, que, bueno, por no tener la educación necesaria, por no contar con la información necesaria, se ven en esta situación, sufren embarazos que van después generando situaciones terribles en la vida y como no las quieren enfrentar y ya las conocen porque saben que les ha pasado a otros, bueno, terminan apelando de manera clandestina a soluciones que no son tales, así que hay que tratar de considerar de manera integral este tema, pero me parece que no es la campaña electoral el momento para abordar estas cuestiones. Respecto de las elecciones que hubo durante el fin de semana, usted vio con cierta relevancia lo que había pasado, por ejemplo, en Ciudad de Córdoba, con el triunfo del radicalismo. ¿Le parecía que eso le daba cierto aire a la campaña? Sí, bueno, por supuesto. Nosotros, mire, encaramos esta campaña con gran convicción y sentido de la responsabilidad. Uno cree que lo que le está proponiendo a los argentinos es lo mejor para los argentinos, si no, no lo propondría. Y si cree que es lo mejor para los argentinos, tiene que trabajar mucho más allá de las expectativas que tenga con relación a ese resultado. Yo sé que es difícil revertir la situación, pero no imposible. Y por supuesto que resultados como los de Córdoba, como los de Corrientes, hemos ganado por más de 10 o 12 o 13 puntos, si bien es cierto que allí en Corrientes hay un frente, ¿no? Pero la fuerza mayor dentro de ese frente es la Unión Cívica Radical. Tenemos no solo el gobierno, sino la mayor cantidad de intendentes. Hicimos una elección en el Chaco que también revela que existe todavía el bipartidismo en la Argentina. Pero en el Chaco, Capitanich ganó por 39 puntos de sacamos diferencia. el 32% de los votos y el resto de los partidos. Lo que quiero decir es que se puede analizar, más allá de quién ganó, la conclusión que podemos sacar de estas elecciones del último fin de semana es que el bipartidismo todavía tiene un profundo arraigo en la cultura política argentina, que la UCR y el justicialismo en sus distintas versiones son casi actores excluyentes en el interior del país. Ricardo, y esto nos hace pensar que, bueno, que vamos a obtener un resultado importante el 23, vamos a trabajar para ganar, desde luego. En este bipartidismo que dice usted, dice por un lado el justicialismo con el kirchnerismo, trayendo las distintas opiniones dentro del justicialismo. Usted dice, en la oposición tiene que ser la UCR quien traiga esas posiciones cercanas a la UCR y aglutinarlos, pero está sucediendo lo mismo que antes de las primarias, ¿no? Todos terminan dispersos, ¿no? No me refiero a que existan decisiones de los partidos políticos orientadas a unificar a la oposición. Eso no se puede hacer, además. Creo que la ciudadanía va a hacer algo por el estilo, con independencia de lo que decidan los diferentes partidos políticos y los candidatos. Creo que la ciudadanía
va a terminar acompañando, en definitiva, en esta segunda vuelta, si quieren una alternativa que pueda forzar una segunda vuelta, aunque sea difícil, a los candidatos del UDESO, que es la fuerza que vertebra la Unión Cívica Radical, es decir, a Javier González Fraga y a quien les habla. Ahora, ¿usted hoy analiza la alianza con Francisco de Narváez de modo crítico? No. ¿Por qué no le aportó por derecha, le quitó por izquierda? No, bueno, en primer lugar, está bien, gracias, le agradezco, pero en primer lugar, nada más de derecha creo hay, desde el punto de vista de la derecha democrática, desde luego que Scioli. No se necesita demasiado para hacer transformaciones, para hacer más transformaciones o para tener más vocación transformadora que el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mire, probablemente, y lo digo con respeto, no haya habido un gobierno que pueda exhibir tan pocos resultados en la provincia como este. ¿Por qué razón además? Porque le tocó gobernar en un momento de crecimiento continuo. Ningún otro gobierno en la provincia de Buenos Aires, desde el 83 a la fecha, tampoco a nivel nacional, pudo gobernar en momentos de tanto crecimiento económico. Y es más fácil resolver problemas cuando hay crecimiento económico, porque hay recursos, entre otras cosas. Sin embargo, la educación, por ejemplo, para no mencionar sino un caso, podría hablar de la seguridad o de la salud, de los hospitales, o de la situación por la que atraviesan cientos de miles de compatriotas nuestros en el Gran Buenos Aires en términos de servicios básicos, cloacas, lo que les pasa a los que viven en la cuenca Riachuelo o Reconquista, Luján. Pero bueno, en educación, nosotros disputábamos la provincia de Buenos Aires en términos de calidad, el primer lugar con capital. ¿Sabe cómo estamos hoy en las últimas pruebas? En el concierto de las provincias 14-15. Bueno, sin embargo, Scioli en la primaria sacó más del 50% de los votos. ¿Usted vio los carteles? Que lo saque eso. A ver, puede ser, mire, también en el 95, yo me acuerdo que nos decían lo mismo, y bueno, nosotros señalábamos los riesgos y los errores, y decían, bueno, pero la gente les dio la razón, porque si no, no lo hubiera votado. Y bueno, y después resulta que no tenía razón los que habían acompañado en el 95, que después se produjeron las cosas que nosotros decíamos. A ver, yo creo que efectivamente esa es la percepción de los ciudadanos. Ahora, la razón solamente nos la va a dar o nos la va a negar o quitar el tiempo. Si no se introducen cambios, si no se hacen modificaciones, vamos a tener problemas. ¿Quiénes? Sobre todo los sectores que el gobierno dice querer defender, que son aquellos que nosotros efectivamente queremos defender. Si no se introducen cambios, vamos a tener problemas. Sí. Entonces, así que yo creo que, bueno, nosotros solo no podíamos ganar las elecciones. Creo que nuestra propuesta es una propuesta que se propone objetivos que tienen que ver con la que es la identidad de la Unión Cívica Radical. ¿Vio los carteles de Narváez en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo? Los carteles nuevos de Narváez en la provincia de Buenos Aires, los afiches. Dicen algo así como, ella también necesita un cambio, como si estuviera impulsando un corte de boleta en favor de Cristina Kirchner y el gobernador. Si yo fuera gobernador, le pediría a todos, a ver, primero que ella puede ser la provincia, pero supongamos, si yo fuera candidato, pero supongamos que yo fuera candidato a gobernador de mi provincia y además acompaño a un candidato a presidente. Yo diría, voten a este candidato a presidente. Ahora, los que no quieren votar a este candidato a presidente, corten boleta y votenme a mí. ¿Cómo no voy a decir eso? Eso es obvio. ¿Cómo le vamos a decir? Si otros nos quieren votar, si a nivel nacional quien opta por una alternativa distinta nos quiere acompañar a nivel provincial, que le voy a decir no. Es raro igual hacer campaña. No es raro eso, no es raro. Lo que es malo es provincializarse. Lo que es malo es desvincularse de la discusión a nivel nacional. Pero pedirle a quien a nivel nacional vote una alternativa distinta que en la provincia nos acompañe, eso es lo más normal. ¿Han hecho algo para que la contundencia de los votos de la primera vuelta pueda llegar a cambiar y esforzar? Mire, lo hicimos antes y lo seguimos haciendo ahora, corrigiendo errores que seguramente hemos cometido. Fue una campaña corta también, no tenemos la posibilidad de llegar con la misma intensidad, frecuencia con la que llega el gobierno, que tiene los canales públicos, si tiene el gobierno, y entonces es noticia, y eso sin ninguna duda también tiene efecto en las elecciones. Pero vamos a seguir trabajando. Mire, Claudio, yo le decía, yo estoy convencido de que lo mejor que le podría pasar a la República es un triunfo nuestro. Y si uno está convencido por esto, ¿qué debe hacer? Trabajar para tratar de revertir ese resultado, que es difícil. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Acaso no es la primera vez en la que nosotros vamos a presentarnos a pelear en un proceso electoral sabiendo que es difícil? Por supuesto que es difícil, pero se puede revertir la situación y vamos a tratar para revertirla. Y no necesito más estímulo que la convicción que tengo acerca de que tengo que cumplir con mi deber, todos, cada uno, si se dedica a la política, y decirle a la sociedad lo que cree que hay que hacer.
Lucio. El candidato gobernador del UCR en Mendoza, Roberto Iglesias, prácticamente llamó a no votar por usted de modo explícito. ¿Usted siente que hubo sectores del partido que deliberadamente le quitaron el apoyo en las primarias de agosto? También ese es otro error, no es así lo que yo he hablado con Roberto. Lo que está diciendo es que los que... A ver, reitero, y salió un reportaje en La Nación, ayer, anteayer, el viernes, no me acuerdo cuándo fue. Le dice, yo trabajo para Ricardo Alfonsín, pero que los que voten a otro candidato corten boletas, le dice, y en Mendoza me votan a mí. Pero en ese caso, ¿el radicalismo es un partido nacional o es una confederación de caudillos regionales provinciales? Si porque la verdad que digo, si el partido tiene un candidato a presidente, ¿por qué no apoyarlo? Pero si me está apoyando, no escucha lo que le estoy diciendo, yo trabajo para Ricardo Alfonsín. Lo que les pido a los mendocinos que quieran votar a Rodríguez o a Cristina, que voten a Cristina y a Rodríguez, si esa es la decisión, pero que corten la boleta en la provincia y me voten a mí. Eso me parece razonable. Ahora él ha dicho y está escrito allí, y he hablado con él, nosotros vamos a trabajar por el candidato de la UDESO, porque además es consciente de que los problemas en las provincias no se resuelven si no se cuenta con un gobierno nacional que permita resolver los problemas en las provincias. Porque las grandes transformaciones se hacen desde el gobierno nacional. Y si el señor Roberto Iglesias tiene una mirada crítica respecto a lo que pasa en el gobierno nacional, lo primero que necesita, si es consciente de que los problemas se resuelven desde el gobierno nacional, es cambiar el gobierno nacional. Porque si no, no se van a poder resolver tampoco los problemas de las provincias. Fíjense lo que pasa con el vino. El vino, que había tenido un ingreso y una presencia en los mercados internacionales creciente como consecuencia de la inflación, como no pueden trasladar a nivel externo la inflación de la Argentina, están pasando a caer la demanda de vinos argentinos. La inflación no se resuelve desde Mendoza, se resuelve desde el gobierno nacional, no desde Mendoza. Bueno, igual yo recuerdo el spot de su campaña sobre vudú y la inflación, ¿no? Cuando Sí. vudú dice es una burrada. Sí. Digo, considerando que Cristina sacó el 50,7% de los votos, ¿no les dio muy poco resultado hablar de la inflación? Puede ser, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a dejar de hablar por eso? ¿Está bien la inflación? Yo le pregunto